Estimados amigos, os voy a ofrecer una reflexión muy personal, muy subjetiva y que quiero compartir con todos vosotros. La he titulado El Evangelio, la verdad y la sociedad. Hace unos días leí en Euronews algunas noticias referidas a la situación actual de la Iglesia Católica en Alemania, entre las que se afirmaba que miles de alemanes, decepcionados por la jerarquía de la Iglesia y en desacuerdo con la doctrina del Vaticano, cada vez más católicos alemanes abandonan la Iglesia y que no quieren apoyarla financieramente. Ya no es aceptable, decía una señora, para mí, que la Iglesia pues no recibirá mi apoyo económico, afirmaba esta señora. Entonces yo investigué, queriendo saber más las razones de su decisión, busqué sus declaraciones de un modo más detallado. Mi sorpresa fue cuando leí que además de la pederastia y de otros casos en que los obispos quizá hayan mirado para otro lado y hayan hecho caso omiso durante años a esta cuestión, defendía esta señora que había que cambiar la verdad, la moral, especialmente la moral sexual, porque ya no se adapta a la sociedad. Es decir, la sociedad está en otras ondas. Mira, describo este artículo con dolor, con tristeza, al ver la situación en que se encuentra la Iglesia. Lamentable leer cada día declaraciones de obispos y sacerdotes con altas responsabilidades eclesiales, observar acciones y posturas que jamás pensé pudieran darse en nuestra Iglesia. Siempre he creído que el rechazo a la doctrina de la Iglesia y la persecución hacia quienes defendieran la verdad vendría desde fuera de la institución. Pero jamás, borracho, embriagado de sustancias alucinógenas, hubiera esperado que el rechazo de la verdad, de la misma esencia de la verdad de la Iglesia, fundada por Jesucristo, pudiera surgir en su propio seno. Nos dice San Pablo, nos decía hace un par de domingos, en la segunda carta de la misa de la lectura, en Romanos 12, no os ajustéis a este mundo. ¿Es el Evangelio, es la verdad que ilumina el mundo? ¿O es acaso el Evangelio el que debe adaptarse al mundo, a sus modas, sus criterios y al relativismo que nos envuelve? Molestan y debieron de indignarnos también las acciones, las formas, los silencios cómplices, las palabras y las omisiones de altos eclesiásticos y pastores de la Iglesia Universal que causan, creo yo, mucho daño a la propia Iglesia. No olvido las palabras de Jesús sobre que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Pero en la situación agónica en que se encuentra en ciertos lugares y ámbitos, me pregunto con dolor, si no es acaso que tenemos lo que nos merecemos, teniendo en cuenta no ya la debilidad de nuestra voluntad, sino la mediocridad en que quizá vivamos nuestra fe y nuestra vocación. Vamos a comenzar un nuevo curso pastoral en nuestras parroquias y comunidades. Hacemos planes tratando de seguir cuanto el proyecto diocesano de pastoral de la diócesis nos ofrece para los próximos años. Estamos constatando la pobre formación cristiana de nuestros feligreses, incluso de los practicantes y habituales dominicales, como incluso los agentes de pastoral, falta de experiencia, de encuentro real con Jesucristo, ínfima formación bíblica, litúrgica y social, y pobre conciencia de la propia responsabilidad en la evangelización de los alejados. Hace un tiempo se estableció en nuestra diócesis que la catequesis de iniciación cristiana fuera de 3 años. Y no sé cuántos catecismos y planes hemos llegado a conocer últimamente. Pero ¿notamos mayor respuesta de las familias y participación de la Eucaristía dominical de niños y padres después de la primera comunión? Me pregunto. Creo que es muy pobre la diferencia. Participan los niños cuyas familias tienen conciencia de fe y son católicos practicantes. ¿De verdad, después de 3 años, los niños conocen mejor la doctrina cristiana? ¿Acaso no ocurre algo similar entre los adolescentes y jóvenes tras la confirmación? La perseverancia en la fe en los niños va unida básicamente a la vivencia de fe de sus familias. Soy un párroco con ciertos años de experiencia pastoral y pienso que no es cuestión de más o menos años de catequesis. Creo que sobran catecismos con dibujitos a colorear, juegos, actividades para ocupar a los niños, y debiéramos indicar a todos los niveles, incidir en conocimientos catequéticos básicos, oportuna memorización de ciertos contenidos y oraciones,
experiencia de adoración eucarística, amor a Jesucristo y María, y que ello les lleve a una vida cotidiana más coherente. La fe, además de ser el resultado de un encuentro con Jesucristo, exige un proceso. Ha de pasar de creo que a te creo, y de ahí a creo en ti. La fe cristiana no es una postura sentimental al margen de la verdad, ni un mero creer esa verdad sin cambio de la propia vida. Consciente de que no poseo la varita mágica para que esta situación sea más positiva a la hora de evangelizar, y no obstante la realidad ambiental, en próximos días, en el Consejo Parroquial de mi parroquia, de mi comunidad, vamos a presentar y dialogar un sencillo proyecto, vamos a llamarle de nueva evangelización, para centrarnos en la importancia de la parroquia como comunidad de comunidades, incidiendo en el querigma como piedra angular de toda nuestra acción. Hay fe porque antes ha habido un habla, Señor, que tu siervo escucha. El creyente es un oyente, y es que antes del sí del hombre a Dios, se da el sí de Dios tal como se ha manifestado, que en la Iglesia respondemos con el credo, y que no podemos alterar. El cristianismo es la religión cuyo objeto y razón de fe es una persona, Jesucristo. El objeto de fe no son las fórmulas de un catecismo, sino Dios, a quien hay que creer y aceptar. Conviene recordar finalmente en estos tiempos de sinodalidad y ante la situación a la que nos arrastra la Iglesia alemana, que es la Iglesia quien cree, no soy yo quien cambia la fe según los tiempos y situaciones de la sociedad. La Iglesia sostiene la fe de la comunidad y de cada creyente. Por eso a quien no aceptara esta realidad, digo yo, se le podía definir a veces, no lo sé, de hereje o cismático. Estimados amigos, espero que esta reflexión, muy personal, repito, de la que puede sin duda no estar de acuerdo, nos ayude a todos a repensar un poco la situación en que vivimos hoy en nuestra Iglesia.